la lucha libre profesional, una máscara nunca es solo un trozo de tela. Es identidad, orgullo y, a menudo, la última frontera entre la persona detrás de la cortina y la leyenda en el ring. Cuando cae una máscara, cae algo más que un símbolo. Cae una parte de un alma que se construyó durante años. Algunos de estos momentos son dolorosos, otros impactantes, pero todos tienen algo en común. Lo cambian todo. Y precisamente con uno de esos instantes comenzamos ahora. Echemos un vistazo al primer desenmascaramiento histórico. 1. Psicosis. Cuando los fans piensan en la WCW, muchos recuerdan de inmediato a la NWO o la legendaria racha de victorias de Goldberg. Pero fuera de esos focos, eran los pesos crucero los que electrizaban Nitro semana tras semana. Dean Malenko, Último Dragón y Rey Misterio ofrecían combates que parecían un caos controlado, rápidos, intensos, impredecibles. En medio de esa tormenta, Psicosis destacaba especialmente. Su traje ajustado de cuerpo entero, su peinado de aspecto metálico y, sobre todo, su extraña máscara con cuernos lo hacían inconfundible. Para él, esa máscara no era un accesorio, sino el núcleo de su identidad. En septiembre de 1999, Psicosis perdió un combate de cabellera contra máscara frente a Billy Kidman en Nitro. Sin mucha preparación, sin dramaturgia emocional, tuvo que quitarse la máscara en televisión en abierto. El impacto estuvo ahí, pero se desvaneció rápido porque la historia carecía de profundidad. Pocos meses después, dejó la WCW. Cuando en 2005 apareció de nuevo con máscara en ECW One Night Stand, los fans le exigieron a gritos que se la volviera a poner. Un momento amargo y, al mismo tiempo, la prueba de que su máscara estaba ligada inseparablemente a su legado. 2. Kane. En realidad, muchos fans ya habían visto la cara de Glenn Jacobs años antes, mucho antes de que el nombre de Kane siquiera existiera. Pero cuando nació el personaje de la Big Red Machine, todo aquello dejó de tener importancia. Con su máscara roja, su atuendo negro y un aura que parecía salida directamente de una leyenda oscura, Kane parecía un auténtico monstruo. En una época en la que Internet aún no era omnipresente, muchos espectadores realmente no sabían quién estaba detrás de la máscara. La WWE protegió este secreto a propósito y jugó con la curiosidad del público durante años. En varias ocasiones, la revelación parecía inminente. El Undertaker casi le arranca la máscara en SummerSlam 2000. X-Pac la sostuvo provocadoramente en alto en 2002. Pero cada vez el rostro permanecía oculto. La historia sobre las supuestas cicatrices de quemaduras de un incendio en su infancia aumentó el misterio y convirtió a Kane en una figura trágica y perturbada. En 2003, finalmente llegó el momento. Tras una derrota contra Triple H en Raw, la estipulación del combate le obligó a quitarse la máscara. Muchos esperaban piel desfigurada y cicatrices impactantes. En su lugar, se vio maquillaje corrido y un pelo cada vez más ralo. La WWE explicó más tarde que las cicatrices solo existían en la cabeza de Kane. Aún así, el momento fue histórico, porque con la máscara desapareció también el último ápice de incertidumbre. 3. The Black Scorpion. En 1990, la WCW no quería simplemente ponerle a Sting otro aspirante más, sino crear una amenaza que calara hondo psicológicamente. Así nació el Black Scorpion, una figura sombría, envuelta en túnicas negras, con el rostro completamente oculto. En breves y misteriosos vídeos, le hablaba a Sting con un tono amenazante, aludiendo a un pasado común, y sugiriendo que siempre había estado esperando en las sombras este momento. Los fans debían creer que detrás de la máscara no se escondía otro que The Ultimate Warrior. Pero ese plan estaba condenado al fracaso desde el principio, ya que Warrior tenía obligaciones contractuales. La historia se alargó cada vez más, sin un objetivo claro. En Clash of the Champions 12, la revelación parecía cercana, pero de repente apareció un segundo Black Scorpion y causó aún más confusión. El enigma creció, pero también se volvió más caótico. El punto culminante llegó en Starrcade. De nuevo,
Sting derrotó a su oponente y finalmente le arrancó la máscara. Apareció Ric Flair. El momento fue impactante, pero al mismo tiempo dejó al descubierto la naturaleza improvisada de toda la trama. A pesar de todas las críticas, este desenmascaramiento sigue siendo una de las revelaciones más extrañas y comentadas de la historia del wrestling. 4. Eddie Guerrero. En una familia que goza de un estatus casi real en el mundo de la lucha libre, la idea de esconder a Eddie Guerrero permanentemente tras una máscara resultaba casi contradictoria. Su sonrisa pícara, su mirada penetrante y más tarde su inconfundible carisma de Latino Hit vivían de su expresión facial y personalidad. Sin embargo, una parte de sus inicios estuvo estrechamente ligada a una máscara. En Japón, en la década de los 90, triunfó como Black Tiger, el rival de Tiger Mask, adaptándose allí a un estilo más duro y técnicamente exigente. Menos conocida es su etapa en México, bajo el nombre de Máscara Mágica en el CMLL. El personaje ganó popularidad rápidamente, pero cuando Eddie se cambió a la liga rival, AAA, tuvo que dejar la máscara. Lo histórico de ese momento no fue una derrota, sino su decisión. En su primera noche en la AAA, entró al ring con la máscara y se la quitó él mismo antes de empezar el combate. En la lucha libre, donde las máscaras normalmente solo se pierden por una derrota, aquello no tenía precedentes. Fue una declaración clara. Eddie Guerrero no necesitaba una máscara para brillar. Más tarde regresó brevemente a la WCW enmascarado como El Caliente, pero al final siempre fue más fuerte cuando simplemente pudo ser el mismo. 5. Tiger Mask Seconds. El Tiger Mask original, encarnado por Satoru Sayama, revolucionó a principios de los 80 la división de peso crucero con una velocidad y técnica muy adelantadas a su tiempo. Pero esa era no duró mucho. En 1983, Sayama dejó el papel frustrado por problemas internos y más tarde publicó un libro que revelaba la naturaleza coreografiada del wrestling. Los derechos del personaje pasaron a All Japan Pro Wrestling, y la legendaria máscara fue entregada a un talento emergente, Mitsuharu Misawa. Entre 1984 y 1990, Misawa compitió como Tiger Mask 2 y fue evolucionando constantemente. Incluso logró la rara transición al peso pesado, a pesar de que el personaje estaba muy ligado a la división junior. Pero cuanto mayores eran las habilidades de Misawa, más se sentía la sombra de la leyenda original. La icónica máscara, antaño símbolo de innovación, empezó a limitarlo más que a impulsarlo. Entonces llegó el momento decisivo. En mitad de un combate, Misawa le hizo una señal a su compañero para que le quitara la máscara. Ante los ojos de un público conmocionado, se quedó de repente sin su símbolo habitual. Lo lanzó a la lona y siguió luchando, ahora como Mitsuharu Misawa. Esa noche no ganó como Tiger Mask, sino como él mismo. Ese instante marcó el inicio de una nueva era y lo convirtió definitivamente en una figura central de All Japan. 6. Dr. Wagner Jr. Para muchos espectadores internacionales, Dr. Wagner Jr. quizá no sea un nombre cotidiano, pero en México es considerado un auténtico icono de la lucha libre. Hijo del legendario Dr. Wagner, debutó a finales de los 80 y se labró durante décadas una reputación de luchador duro, carismático y técnicamente dotado. Su máscara era más que una marca registrada, representaba el dominio. Una y otra vez ganaba importantes combates de apuestas, obligando a sus oponentes a revelar su identidad o su orgullo. Con cada victoria crecía el mito del hombre detrás del plata y negro. Pero todo cambió en Triple Mania 2017. Tras meses de una intensa historia, Wagner se enfrentó a Psycho Clown en un combate estelar de máscara contra máscara. Durante casi 30 minutos, ambos libraron un duelo dramático cargado de emoción y tradición. Al final, Wagner tuvo que aceptar la derrota. Ante miles de fans, se quitó la máscara que le había acompañado durante décadas. No fue un derrumbe, sino un momento digno. En lugar de retirarse, continuó su carrera sin máscara y demostró que su grandeza nunca estuvo ligada únicamente a un trozo de tela, sino a su presencia, su historia
y su legado en el ring. 7. Juventud guerrera. Durante mucho tiempo imperó, especialmente en los UU, la convicción de que los luchadores enmascarados solo podían ascender hasta cierto punto. El argumento era simple. Si el público no ve la cara, falta una conexión emocional importante. Precisamente en la televisión estadounidense se creía que la expresión facial era crucial para comprender totalmente a un personaje. Pero la historia ha demostrado una y otra vez que una máscara puede provocar exactamente lo contrario. Puede hacer a alguien inmortal. Juventud Guerrera se movía precisamente entre esas dos visiones. En la WCW era uno de los pesos crucero más llamativos, conocido por su estilo rápido, arriesgado y a veces casi caótico. El punto de inflexión llegó en Super Bowl 1998, cuando se enfrentó a Chris Jericho en un combate de máscara contra el título de peso crucero. Tras su derrota, tuvo que quitarse la máscara ante una audiencia millonaria. De repente se vio un rostro juvenil que la WCW podría haber comercializado fácilmente de otra manera. Sin embargo, en México, ese momento fue mucho más que una simple trama. Allí la máscara se considera casi sagrada. A pesar de ello, su carrera no se hundió. Guerrera siguió presente y mantuvo su lugar. Años más tarde, volvió a ponerse la máscara en el ámbito independiente, cerrando un círculo que demostraba que su identidad era más fuerte que cualquier decisión de un promotor. 8. Blue Panther. Blue Panther nunca fue el prototipo de estrella de la lucha libre. No procedía de ninguna dinastía famosa del wrestling ni fue impulsado pronto por ninguna leyenda. Su carrera comenzó de forma relativamente discreta, pero los expertos notaron rápido su extraordinaria inteligencia en el ring, su calma y su ejecución técnica impecable. Mientras otros buscaban llamar la atención con máscaras elaboradas y diseños espectaculares, Blue Panther eligió un patrón azul sencillo con detalles sutiles. Algunos críticos calificaron la máscara incluso de demasiado simple. Pero precisamente esa sencillez se convirtió en parte de su identidad. A lo largo de los años, disputó numerosos combates de apuestas, poniendo en juego su honor una y otra vez y defendiéndolo con éxito. Cada victoria consolidaba su reputación de luchador constante y disciplinado. Su máscara se convirtió en símbolo de orgullo y resistencia. El punto de inflexión llegó en el 75 aniversario del CMLL. Allí se enfrentó en el evento principal a Villano Quinto. Tras una intensa lucha, su larga racha terminó y Blue Panther tuvo que entregar su máscara. Ese momento marcó el final de un capítulo, pero no el fin de su importancia. Sin máscara continuó su carrera y demostró que su categoría nunca dependió de la tela en su rostro. Más tarde, Blue Panther Jr. y Black Panther siguieron sus pasos y continuaron con el legado. 9. Jushin Thunder Liger. Jushin Thunder Liger fue una de esas raras figuras que parecían haber salido directamente de un anime al ring de lucha libre y sin embargo resultaban totalmente auténticas. Con su máscara elaboradamente diseñada, sus llamativos cuernos y un estilo muy adelantado a su tiempo, transformó radicalmente la división Junior Heavyweight en New Japan Pro Wrestling. Velocidad, innovación y precisión técnica se convirtieron bajo su presencia en un nuevo estándar. Año tras año, Liger ofreció clásicos y coleccionó títulos, por lo que su nombre quedó ligado inseparablemente a una era dorada. Lo que muchos olvidan, el hombre detrás de la máscara, Keiichi Yamada, ya había luchado antes sin ella. Pero cuando se convirtió totalmente en Jushin Thunder Liger, esa imagen anterior desapareció casi por completo de la memoria colectiva. La máscara se convirtió en su segunda piel. En la década de los 90 ganó incluso 2 combates de máscara contra Pegasus Kid y el tercer Tiger Mask, consolidando aún más su mito. El momento más impactante llegó en 1996 en un duelo contra The Great Muta. De repente, el propio Liger se arrancó la máscara y reveló un rostro con pintura de guerra salvaje. Kishin Liger, su alter ego oscuro.
No fue un desenmascaramiento clásico, sino una transformación que resuena hasta el día de hoy. 10. Rey Mysterio. Si se sumaran todos los ingresos por el merchandising de las máscaras de Rey Mysterio, probablemente se podría financiar una mansión entera. Su máscara no es solo parte de su atuendo, es una marca global, un símbolo de la lucha libre en el escenario más grande del mundo. Precisamente por eso, la decisión de quitársela temporalmente sigue siendo tan polémica hasta hoy. Durante su etapa en la WCW, Eric Bischoff opinaba que un luchador joven y apuesto como Misterio no debía ocultar su rostro. En 1997, el desenmascaramiento ya estaba sobre la mesa, pero se pospuso. En febrero de 1999 llegó finalmente el momento decisivo. En un combate de cabellera contra máscara, Rey Mysterio y Conan perdieron contra los Outsiders. La consecuencia fue clara. Rey tuvo que quitarse la máscara en directo por televisión. Para muchos espectadores estadounidenses fue simplemente un giro dramático de la trama. Sin embargo, en México, donde la máscara está profundamente vinculada al honor y la tradición, fue un shock. El propio Rey nunca estuvo realmente de acuerdo con esa decisión. No obstante, la historia tomó otro rumbo. Más tarde volvió a ponerse la máscara. Se convirtió en uno de los mejores luchadores mexicanos de todos los tiempos y demostró que su legado era más fuerte que cualquier revelación pasajera. Algunas máscaras caen por derrotas, otras por decisiones, pero cada uno de estos desenmascaramientos ha escrito una página en la historia del wrestling. Han cambiado carreras, han sacudido mitos y nos han recordado cuán estrechamente entrelazados están la identidad y el símbolo en el ring. Detrás de cada máscara hay un ser humano, pero a veces hace falta precisamente ese momento de revelación para redefinir a una leyenda. ¿Cuál de estos desenmascaramientos te sorprendió más? ¿Y hay algún momento que, en tu opinión, también debería estar en esta lista? Si te ha gustado este vídeo, apóyalo con un like y suscríbete al canal para no perderte más historias apasionantes de wrestling. Nos vemos en el próximo video.